Hola, bienvenido al webinar de Sésame para clientes Vodafone. En este webinar te explicaremos brevemente la gestión del día a día con el software desde la vista administrador. Lo primero que verás al entrar en la vista administrador es el dashboard. Este dashboard te permite visualizar todas las gestiones que debes hacer con tu equipo de manera sencilla. Además de eso, puedes personalizar el orden de las tarjetas para visualizar aquellas que quieras ver más adelante o más abajo. Después nos iremos a la sección de empleados. Aquí es donde podremos ver todos los empleados que tenemos creados y un poco de información sobre ellos y su estado al fichar. Podemos ver aquí desde dónde están fichando, las horas que han hecho hoy, su horario, los fichajes que han hecho durante el día, departamentos, etc. Además de la plantilla que hay por defecto, podemos crear plantillas para visualizar más información. Para ello, desplegaremos el menú de la barra de la izquierda, pincharemos en Ver plantillas, Añadir plantilla, y aquí podremos seleccionar aquellas secciones que queremos visualizar en esta plantilla nueva. Una vez hayamos seleccionado las secciones que queremos ver en esta plantilla nueva, le daremos a guardar. Aquí veremos esta nueva plantilla que hemos creado y si pinchamos sobre ella, nuestro menú de empleados cambiará y se verá la información que hemos seleccionado para esta plantilla. Las plantillas también podemos en todo momento editarlas o incluso eliminarlas. Si en cualquier momento queremos exportar toda la información que tenemos aquí en la sección de empleados, podemos hacerlo desde Exportar empleados. Aquí entonces exportaremos en un formato Excel toda la información que vemos en esta plantilla. La siguiente sección es la sección de fichajes. Aquí es donde podremos ver día por día los fichajes que están haciendo nuestros empleados, además de también poder filtrar por centro y departamento. También tenemos la sección de horarios, donde podremos ver de primeras los horarios que tienen los empleados. Podremos también directamente asignar un horario y filtrar por fecha y de nuevo centro y departamento. En el Who's-in podremos ver a tiempo real aquellos empleados que están fichando ahora mismo, o bien si están trabajando dentro de la oficina, teletrabajando, de descanso, de vacaciones o si están ausentes. Además de eso, a la derecha tenemos el Timeline, que es una sección en la que podremos ver los fichajes que han ido haciendo los empleados en el día de hoy. Finalmente tenemos la sección de incidencias, donde podremos ir viendo incidencias que van realizando nuestros empleados, o bien solicitudes de fichajes o error en los fichajes realizados. La siguiente sección es la sección de ausencias, donde, parecido a la sección de fichajes, podemos ver de manera mensual las ausencias o vacaciones que se van cogiendo los empleados. También podemos filtrar por diferentes fechas, incluso tener una vista calendario. Si quisiésemos exportar esta información, podemos hacerlo desde aquí. Si solamente queremos ver las vacaciones, ausencias o festivos, podemos filtrarlo desde aquí. Asimismo, al igual que en la sección de fichajes podemos asignar un horario, también podemos asignar directamente a una ausencia a algún empleado desde aquí. La siguiente sección es la sección de tareas. Aquí se pueden crear diferentes proyectos en los que los empleados imputarán tareas y luego podrás sacar un informe de su rentabilidad. Para crear un proyecto, nos iremos aquí, Crear tu primer proyecto. Podrás, además de darle un nombre, escoger la divisa que habrá por defecto para ese proyecto, el nombre del cliente y el color para diferenciarlo de los demás. En el caso de no tener ningún cliente, podemos hacerlo pinchando en Crear nuevo cliente.
Una vez tengamos el proyecto creado, podemos insertar información pinchando sobre su nombre. Aquí toda la información es opcional, pero cuanta más información rellenemos, más detallado será el informe que sacaremos a posteriori. Cada vez que vayamos rellenando una sección nueva, el sistema automáticamente actualizará la información del proyecto y lo guardará. Finalmente, puedes escoger el estado que estará por defecto en este proyecto y si depende de un proyecto ya creado. Una vez hayamos rellenado la información del proyecto, podemos escoger sus miembros. Por defecto, el sistema asigna a todos los empleados a los proyectos. Si queremos solamente asignárselo a algunos empleados, tenemos que pinchar en Cambiar configuración. Dentro de este menú podemos filtrar por centro, departamento o rol. Una vez hayamos escogido los empleados asignados a este proyecto, podemos indicarle un número de horas que debe de imputar en este proyecto e incluso un precio por hora si no hemos previamente insertado su precio por hora por defecto en su perfil. Para asegurarnos de que este proyecto solo esté disponible para los empleados que hemos escogido, debemos de pinchar en Privatizar proyecto. Entonces, solo estos empleados tendrán acceso a imputar tareas para este proyecto. Finalmente, si pasamos a la sección de tareas, podremos ver las tareas terminadas relacionadas con este proyecto, además de quién ha realizado estas tareas y el tiempo invertido, con su total aquí arriba. Si nosotros quisiésemos imputar tareas para un proyecto en concreto, nos iríamos a Tareas, Mis tareas. Aquí lo que sería necesario sería el nombre de la tarea y asignarlo a un proyecto. Además de eso, podemos crear etiquetas para entonces filtrar una vez queramos sacar un informe. Si no tenemos etiquetas creadas, podemos pinchar aquí en Crear nuevo y darle un nombre y color a la etiqueta. Finalmente le daremos a comenzar. Si quisiésemos añadir una tarea pasada, podemos hacerlo desde Crear tarea pasada e insertar la información correspondiente. Una vez hayamos insertado la hora de inicio y de fin de esta tarea, también podremos escoger la fecha de inicio de esta tarea. Y así podremos ver aquí todas las tareas que hemos hecho en el pasado.
Si quisiésemos duplicar o reanudar una tarea, podremos hacerlo pinchando en reanudar. Entonces la tarea en la que estábamos actualmente trabajando se cerrará y se reanudará la tarea que hemos escogido. En la sección de tareas también tenemos la parte de informes, donde podremos sacar toda la información sobre los proyectos que tenemos actualmente creados. Podemos filtrar por todas estas secciones y escoger además una fecha o rango de fechas y si queremos verlo por empleado o por proyecto. Aquí podremos ver la información de los empleados asignados al proyecto y si queremos podemos además exportar esta información en PDF, Excel o CSV. Finalmente, en el apartado de configuración podremos crear clientes o a los que ya tenemos creados insertarle más información y crear etiquetas nuevas. La siguiente sección es la sección de informes. Aquí es donde podremos sacar información sobre los fichajes de los empleados, su saldo, ausencias y vacaciones, la rentabilidad de proyectos y diferentes informes de los datos de los empleados, su perfil, su contrato, etc. Para visualizar un informe nos iremos a Visualizar y aquí es donde podremos filtrar por la información que queremos, la fecha e incluso el rango de horas. Una vez tengamos la información que queremos exportar, podemos exportarlo en formato PDF, Excel o CSV. Una vez el sistema lo haya exportado, podremos verlo aquí y descargarlo. Además de eso, en la sección de informes tenemos el apartado de últimos informes, donde podremos ver un histórico de aquellos informes que hemos exportado y si queremos volver a descargarlos podemos hacerlo desde aquí o incluso eliminarlos. En el apartado de documentos podremos subir documentos para que los empleados puedan visualizarlo en su cuenta. Tenemos diferentes carpetas por defecto, que son las de fotos de check, justificantes, documentos laborales, nóminas y tickets. Para cargar un documento nuevo nos iremos a cargar documentos. Aquí insertaremos el archivo. Una vez tengamos el archivo que queremos subir, podremos escoger en qué carpeta vamos a subir este archivo y con quién vamos a compartir este documento. Además de esto, si el archivo que hemos subido es un PDF, podemos solicitar la firma del empleado. Esto lo que hará es que ellos lo firmarán mediante Sésame y se podrá ver una firma simple al lado del archivo PDF. Una vez hayamos subido el documento, nos podemos meter en la carpeta correspondiente, buscar al empleado y visualizar el archivo que hemos subido con su información. También podemos directamente subir documentos metiéndonos en la carpeta del empleado y pinchando en Cargar documentos. Si quisiésemos, por ejemplo, subir la nómina del empleado, podríamos hacerlo pinchando en Nóminas, Cargar documentos y aquí es donde subiríamos el archivo PDF, le asignaríamos una fecha y el empleado al que le vamos a compartir esta nómina. Además de las carpetas por defecto, tenemos también la posibilidad de crear carpetas personalizadas. Hacemos clic en Personalizadas, Crear carpeta. Aquí es donde podremos insertar el nombre de la carpeta, el tipo de carpeta y luego con quién vamos a compartir esta carpeta y su información.
Una vez está creada, podemos o bien editar o eliminarla o incluso cambiar a quién está asignada esta carpeta. Podemos filtrar por centro, departamento o incluso por empleados individuales. En este caso, esta carpeta está asignada a toda la empresa, por lo tanto, todos los archivos que subamos aquí lo verá toda la empresa. En el caso de que forméis parte de un grupo de empresas, podéis crear más de una empresa y poder gestionarla dentro de Sésame. Aquí por defecto veréis la cuenta ya creada, pero si queremos podemos añadir más de una empresa. Pincharíamos aquí y le daríamos el nombre a la nueva empresa. Aquí entonces podremos ver la segunda empresa que hemos creado. Además de eso, podremos cambiar entre empresas pinchando en el icono de la esquina superior izquierda, ya que cada empresa tendrá sus propios empleados, configuraciones, etc. Si quisiésemos eliminar alguna empresa del grupo, nos iríamos aquí, insertaríamos la confirmación y la empresa habrá quedado eliminada. También tenemos la sección de roles, donde podremos seleccionar que un empleado de una empresa pueda tener un rol superior de otra de las empresas del grupo. Tenemos la configuración del grupo, donde podemos cambiar el nombre del grupo. En la configuración de la empresa es donde podremos configurar todo lo que tiene que ver con la empresa, su información, los horarios, calendarios, automatizaciones y dispositivos. Nosotros recomendamos que antes de crear empleados se quede todo establecido para que luego la asignación de horarios, calendarios, festivos, etc. sea mucho más fluida. Lo primero que haremos es crear centros de trabajo. Aquí, ya que tenemos algunos creados, podréis verlos con su dirección y los empleados asignados a estos centros. Para crear un centro nuevo nos iremos a Añadir centro. Aquí insertaremos el nombre, la dirección y el radio. El radio es esencial para aquellos empleados que vayan a fichar con geolocalización. Lo que hace Sésame es que si se tiene activada la geolocalización, dependiendo del radio que insertemos para el centro de trabajo, el sistema podrá ver si ese empleado está fichando o bien dentro o fuera del centro de trabajo. Nosotros recomendamos unos 100 metros más o menos para que, dependiendo de la precisión del dispositivo desde donde están fichando, se pueda tener una estimación correcta de desde dónde está fichando. Una vez hayamos insertado la dirección, insertaremos el radio. Finalmente, Sésame te permite tener diferentes centros de trabajo por todo el mundo. Dependiendo de la zona horaria que asignemos a este centro de trabajo, los empleados asignados a ese centro tendrán esa zona horaria a la hora de fichar. Una vez actualizado el mapa, nos mostrará los diferentes centros que hemos creado. Para asignar a un empleado a este centro, podemos hacerlo desde aquí, pinchando en la columna de empleados y pinchando en el empleado o empleados que queremos asignar a este centro. En el caso de tener un empleado que trabaja en diferentes centros, no hay ninguna limitación. Se pueden asignar todos los centros de trabajo que queramos a los empleados. Para eliminar un centro, nos iremos aquí, pincharemos en Eliminar. La creación de departamentos es bastante similar. Es una manera en la que podremos filtrar los diferentes empleados que tenemos en la empresa. Para crear un departamento nuevo, nos iremos a Crear departamento. Para asignar a un empleado o empleados a un departamento, pincharemos en la columna de empleados y seleccionaremos los empleados asignados a este departamento.
Asimismo, si queremos eliminar o editar el departamento, pincharíamos aquí, editar o eliminar. En la sección de roles podemos indicar a aquellos usuarios que queremos que tengan más visibilidad sobre la configuración de la cuenta o ciertos empleados. El rol de propietario es el que se crea por defecto con la persona que ha dado de alta esta cuenta. El administrador es aquella persona que, a diferencia del propietario, no podrá asignar diferentes roles. Por lo tanto, se puede crear tantos propietarios como queramos o tantos administradores como deseamos. Recursos humanos es un rol que, aun siendo un rol superior, tiene ciertas limitaciones comparado con el administrador y el propietario. Recursos humanos, por ejemplo, no tiene acceso a la configuración de la cuenta. Es un rol de gestión de personas, por lo tanto sí que tiene acceso a todo lo que tiene que ver con la gestión del personal, horarios, documentos, calendarios, etc., pero no podrá ver la configuración de la empresa. Aquí más abajo tenemos administrador de centro y de departamento. Estos son roles que se encargarán solamente de o bien un centro o un departamento o más. En este caso, estos administradores solamente pueden editar aquellos horarios o ausencias que han creado ellos mismos, pero no podrán editar o eliminar aquellas ausencias o horarios creados por otros administradores. Finalmente, el rol de manager es exactamente lo mismo que administrador de departamento y de centro, pero solamente para personas en concreto. Por lo tanto, no discrimina solamente por departamento o por centro, sino solamente por las personas que escojamos. En la configuración avanzada podremos crear diferentes convenios para asignarlo luego a los empleados. Pincharíamos añadir convenio y aquí podremos insertar toda la información que tiene que ver con este convenio. Además de eso, si queremos activar el grupo de empresas, podemos hacerlo desde aquí y cambiar el nombre. Finalmente, tenemos la opción de eliminar la empresa definitivamente pinchando aquí. El siguiente apartado es el de horarios. En Sésame tenemos tres tipos de horario. Está el horario flexible o el horario fijo y turnos. Primero, comenzaremos creando una jornada flexible. Para crear una jornada nos iremos a añadir jornada y aquí escogeremos horario flexible. Le daremos un nombre y aquí escogeremos los días en los que tendrán que trabajar los empleados asignados a este horario y el número de horas que tendrán que hacer cada día. Finalmente, el sistema calculará las horas semanales que deben de hacer y luego tenemos esta opción de, si lo activamos, se creará un horario sin horas semanales y solamente se tendrá que escoger los días que tienen que fichar estos empleados. Le daremos a crear horario y lo podremos ver aquí en jornada flexible 40 horas. Para asignar a un empleado este horario, nos iremos a la columna de empleados, pincharemos aquí, seleccionaremos el empleado o empleados que queremos asignar este horario, la fecha de inicio de este horario y en el caso de ser un horario limitado, por ejemplo, una jornada intensiva de verano, le daremos también una fecha de fin. En este caso es un horario indefinido, por lo tanto, simplemente le asignaremos una fecha de inicio. Aquí entonces podremos ver las asignaciones que hemos hecho a cada empleado. Si quisiésemos editar el horario, podemos pinchar en Acciones, Editar y podremos cambiar la información. Para crear un horario fijo nos iremos a, de nuevo, añadir jornada, horario fijo. Aquí de nuevo escogeremos los días laborales para los empleados asignados a este horario y entonces insertaremos las horas que deben de cumplir de manera fija estos empleados.
En el caso de tener una jornada partida, lo que tendremos que hacer es hacer clic en Añadir rango. Aquí entonces podremos añadir todos los rangos y todas las particiones que queramos. Si por ejemplo tenemos empleados con horario nocturno, pincharíamos aquí y el sistema entonces nos dará más libertad para asignarle un horario nocturno. Una vez tengamos el horario creado, pincharemos en Crear horario. Y podremos verlo aquí con toda la información correspondiente a este horario. Para crear turnos de trabajo, iríamos a Turnos y aquí crearíamos diferentes turnos. Esto es una modalidad de jornada que será muy útil para aquellas personas que tengan un horario que va cambiando cada día, cada semana e incluso que tiene rotación. Para añadir un turno, pincharíamos en Añadir turno e insertaríamos la información correspondiente. Una vez tengamos los turnos creados, podremos asignarlo en el gestor de turnos. Debido a que este webinar es una demostración general, podréis echarle un vistazo a nuestro manual de gestor de turnos o incluso a nuestro video tutorial para tener una versión más detallada de cómo asignar turnos, asignar patrones, editar turnos, etc. Una vez hayamos creado o bien nuestras jornadas o los turnos, podremos crear descansos. Los descansos van ligados a o bien los horarios o los turnos. Para añadir un descanso nuevo, pincharemos en Añadir descanso y aquí insertaremos la información del descanso. Los descansos tienen la opción de o bien ser remunerados o no remunerados. Remunerado significa que contará como tiempo trabajado. En este caso, es un descanso no remunerado. También podemos escoger si este descanso tiene un límite de tiempo. Una vez se llegase a este límite fichando con este descanso, el fichaje se cerraría y el empleado tendría que volver a fichar manualmente. Además de eso, podemos escoger el intervalo permitido de este descanso. Finalmente, asignaremos este descanso o bien a un horario o a un turno. La asignación a turno o horario es esencial para que este descanso entonces esté disponible para aquellos empleados asignado al horario o turno correspondiente. Además de eso, tenemos la opción de crear un descanso automático. Esto lo que hará es que si lo activamos, el sistema nos permitirá escoger un intervalo permitido donde se hará este turno. Por lo tanto, desaparecerá la posibilidad de darle un límite, sino que se guiará por el intervalo que hemos establecido aquí. Además de eso, si el descanso es automático, tenemos la opción de enviar la notificación al móvil del empleado cuando comience este descanso y cuando finaliza. Aquí entonces podremos ver la información del descanso, el intervalo, los horarios asignados
y si es remunerado o no. Finalmente, además de los descansos, tenemos los tipos de fichaje. Esto es por si se quiere marcar cualquier tipo de fichaje que sea diferente al normal, es decir, una reunión, un viaje, horas sindicales, guardias, etc. Para añadir un tipo de fichaje, iríamos aquí e insertaríamos la información del tipo de fichaje. Finalmente, podemos escoger si asignárselo a toda la empresa o solamente a algunos empleados. Si algún empleado se coge este tipo de fichaje, se verá en este color que hemos asignado. En la sección de calendarios podremos importar festivos dependiendo de nuestro país. Además de eso, se pueden crear diferentes calendarios para diferentes centros de trabajo, departamentos, etc. Si, por ejemplo, queremos crear un calendario nuevo, nos iremos a Añadir calendario nuevo. Le daremos a Crear. Y cuando lo escogemos podremos ver que está vacío. Si queremos importar festivos, pincharemos en Importar festivos, seleccionaremos el año y el país. En el caso de España tenemos también la opción de escoger la comunidad autónoma. Dependiendo de lo que hayamos escogido, el sistema nos importará los festivos locales y nacionales. Si hay alguno que no nos aplica, podemos deseleccionarlo desde aquí. Una vez los tengamos importados, podremos verlos aquí en el calendario y aquí en el listado. Podemos eliminarlos desde aquí. Además de eso, podemos añadir festivos personalizados, que se aplicará a todos los empleados asignados a este calendario. Una vez hayamos insertado el nombre y asignado el día del festivo, le daremos a Crear. Ahora podremos ver el festivo personalizado que hemos creado. Para asignar empleados a un calendario, pincharemos en 0 empleados y escogeremos los empleados que queremos asignar a este calendario. La sección de vacaciones es donde podemos configurar el número de días que habrá por defecto cuando creemos empleados. Podemos crear tantas configuraciones como queramos y entonces podremos asignárselo a diferentes empleados. Esta es la que tenemos por defecto, 22 días, y si quisiésemos editarlo, pincharíamos en Acciones, Editar, y podemos cambiar el nombre, el conteo de vacaciones, días libres. Podemos activar una limitación en las solicitudes o incluso bloquear ciertos periodos donde no se puedan solicitar vacaciones. Para crear una nueva configuración, pincharemos en Crear configuración. Aquí es donde pondremos un nombre a esta nueva configuración de vacaciones y además podemos escoger si queremos configurar las vacaciones en días o en horas. En el caso de configurar unas vacaciones por horas, podremos escoger el número de horas máximas que se tienen al año. Además del inicio del calendario del año siguiente. Si es una configuración de vacaciones por horas, podemos activar la limitación de horas. Al igual que el anterior, podemos bloquear las solicitudes de vacaciones. Una vez lo tengamos creado, podemos asignarlo a los diferentes empleados. En el caso de las vacaciones por días, también podemos escoger si son días laborales o días naturales.
Esto lo que hará es que en la asignación de vacaciones, si son laborales, el sistema no cogerá los días no laborales que hemos asignado a los empleados. Finalmente, la sección de ausencias es donde podremos crear diferentes permisos o ausencias que queremos aplicar a los empleados y que ellos podrán solicitar. Por defecto tenemos esta ausencia de teletrabajo en el que los empleados podrán solicitar los días que vayan a teletrabajar y el fichaje se verá de este color. Para crear una ausencia nueva nos iremos a crear ausencia. Podemos escoger si es una ausencia remunerada o no, que, como comentamos previamente, significa que cuenta como días trabajados en el caso de que sea remunerada y el empleado tendrá que recuperar esas horas si no es remunerada. Además de eso, podemos escoger si es una ausencia por horas o por días. Finalmente, tenemos diferentes opciones. La primera, de solicitud para aprobación, significa que si se activa esta opción, el empleado tendrá que solicitar primero la ausencia y su responsable de ausencias deberá de aprobarla o rechazarla. También podemos limitar las veces en las que se puede asignar o solicitar esta ausencia, si queremos permitir adjuntar un documento de justificación, si queremos deshabilitar esta ausencia para que ya no la puedan solicitar y de nuevo bloquear las solicitudes de ausencias por rangos. Por defecto, las ausencias se asignan a todos los empleados de la empresa. En el caso de que quisiésemos asignárselo solamente a un grupo de personas o un empleado en concreto, pincharíamos en Todos, deseleccionaríamos el asignar a todos los empleados de la empresa y entonces seleccionaríamos aquel empleado o aquellos empleados que queremos asignar esta ausencia. Finalmente tenemos la sección de automatizaciones, donde podemos configurar diferentes automatizaciones que van basados en la jornada que tenemos asignada a los empleados y sus fichajes. Los que destacaría sería este primero, que indica que el sistema desfichará cuando se cumpla el horario establecido. Esto lo que hace es que, dependiendo del horario que hayamos asignado al empleado, cerrará el fichaje según su jornada, es decir, el número de horas que tiene asignado, o el horario, que esto solamente sería aplicable a los horarios fijos o turnos. Por lo tanto, el sistema no tendría en cuenta el número de horas trabajadas, sino el horario establecido. Además de eso, tenemos la opción de que el cierre sea diario o semanal. Otro a destacar sería cerrar el fichaje automáticamente si el empleado se olvida de fichar. Esto está hecho para que llegue una hora tope en la que sí o sí el empleado ya debería de haber desfichado. Uno que solemos ver de manera bastante común es el cierre a las 23:59. Esto está hecho para que el fichaje del empleado no se pase de un día a otro. Si el fichaje llega a esta hora establecida y no se ha cerrado todavía, el sistema mandará una notificación al empleado en el que le pedirá que resuelva esta incidencia e indique su hora real de salida. Además de eso, en cada automatización tenemos la opción de seleccionar qué tipo de notificación queremos que se mande, o bien email al administrador, al empleado o una notificación a la app del empleado. Todas estas automatizaciones se pueden hacer de manera general, es decir, para toda la empresa, o bien por departamento. La sección de notificaciones es donde podemos seleccionar diferentes notificaciones o avisos que mandaremos a los empleados dependiendo de su jornada. Unos a destacar sería los minutos de notificación previa al empleado del inicio de su horario. Esto sería solamente aplicable para aquellos empleados que tengan horario fijo. Y minutos de notificación previa al empleado del fin de su jornada. De nuevo, aquí escogeríamos o bien jornada, es decir, el número de horas asignadas, o el horario, en el caso de horario fijo o turno, y el número de minutos previos en los que se le mandará la notificación de que va a llegar al fin de su horario o jornada. Tenemos la sección de validaciones, en las que si se activa, el sistema mandará un correo a los empleados de manera diaria, semanal o mensual con un informe de sus fichajes. Los empleados entonces deben de validar estos fichajes y el administrador recibirá una notificación haciéndole saber que los empleados han validado sus fichajes.
Finalmente tenemos la sección de permisos de usuarios, donde podremos restringir la vista de ciertas secciones dentro de Sésame. Lo que vimos anteriormente del Who's In y el Timeline, esto los empleados lo pueden ver desde su vista de empleado. Podemos restringirlo de mostrarlo o no mostrarlo y además de, si lo mostramos, restringir la vista por departamento y centros. También podemos escoger no mostrar la sección de estadísticas o el calendario de ausencias general de toda la empresa. Además de eso, podemos también esconder la sección de fichajes e incluso bloquear la edición de mi perfil para la vista del empleado. Finalmente, el dashboard que nosotros vemos por defecto como administradores también lo tienen los empleados. Por lo tanto, podemos escoger que esto se les muestre o no. Si escogemos mostrarlo, podemos cambiar el orden de las tarjetas en las que podrán ver los empleados y podemos escoger qué secciones podrán ver o no. La última sección de la configuración es la configuración de los dispositivos. Sésame se puede fichar tanto por panel web, móvil, tablet, aplicación de escritorio o extensión de Google Chrome. Por defecto se activan el panel web y el móvil. Para el panel web podemos pinchar aquí, que nos llevará a la página web donde estamos ahora. Para el móvil tenemos también aquí los enlaces para la App Store de iOS o el Google Play de Android. Otro dispositivo de fichaje bastante común es la tablet. La tablet, al igual que el móvil, tenemos aquí el enlace para descargar nuestra aplicación de tablet, tanto en el App Store como en Google Play. Para estos tres dispositivos de fichaje nos aparecerán sus diferentes apartados aquí a la izquierda. Si pinchamos en el panel web podremos ver esta opción de requerir coordenadas para fichar desde web. Si vamos al apartado de móvil podremos escoger que se pueda fichar con código QR, que esto necesitaría también de una tablet, que es donde se mostrará el código QR, y también si queremos requerir las coordenadas para fichar desde móvil. Finalmente, tendríamos la opción de fichar por tablet, donde tendríamos que vincular un dispositivo tablet después de descargar nuestra aplicación de Sésame World, y la tablet nos ofrece la opción de activar Face ID, que esto sería mediante la subida de una foto que los empleados puedan fichar simplemente con el reconocimiento facial, o bien que los empleados fichen con código y PIN, que es el fichaje normal en la tablet, y que entonces el sistema les haga una foto al fichar. Una vez tengamos todo esto configurado, ya podremos crear nuestros empleados. Para crear un empleado nos iremos a Añadir empleado. Para añadir un empleado podemos hacerlo de manera individual rellenando su información aquí, o bien podemos subir múltiples empleados mediante esta hoja de Excel que te puedes descargar aquí, o copiar este enlace de invitación, mandarlo a tus empleados y que entonces ellos se creen su cuenta en tu cuenta de empresa. Para la creación individual simplemente necesitaremos el nombre, apellidos, y en el caso de solamente querer fichar por tablet, ya que el fichaje se hace por PIN y código, no será necesario un email, pero si queremos fichar desde panel web o desde móvil, sí que el sistema nos requerirá un email. Una vez hayamos insertado el email, nos aparecerá esta opción de enviar la invitación a Sésame por email. Esto lo que hará es que al email que hemos insertado le mandará una invitación a Sésame y que pueda empezar a fichar. Si insertamos por defecto la fecha de inicio de contrato, el sistema nos calculará el número de días de vacaciones que le corresponden basado en la que tenemos por defecto que vimos anteriormente. Una vez tengamos creado el empleado, lo podremos ver aquí en la sección de empleados. Si pinchamos sobre él, podremos entrar en su perfil y ver toda la información. Aquí en datos personales es donde podemos rellenar toda la información que queramos sobre este empleado. En datos laborales es donde podremos rellenar más información sobre este empleado y además asignarle diferentes responsables de aprobación de vacaciones o aprobación de fichajes.
Además de eso, podemos asignarle un cargo en la empresa y desde su perfil podemos asignarle un centro y un departamento. Finalmente, podemos también asignarle un rol superior en el caso de que queramos que este usuario tenga cierta visibilidad. Además de eso, tenemos la opción de crear un campo personalizado que tendrán todos los empleados. Seleccionaríamos el tipo de campo que queremos asignar y seleccionaremos dentro de las opciones qué tipo de información vamos a insertar en este campo. En la sección de accesos podremos ver el email en el caso de que accedan por web, podremos cambiarle la contraseña y el acceso a tablet que tendrá por defecto este empleado. También se puede cambiar el código del empleado y el PIN. También podremos configurar sus automatizaciones de manera individual en el caso de que este empleado tenga una configuración diferente a los demás. Finalmente, en la sección de configuración podremos cambiarle el idioma para que vea Sésame en un idioma diferente y podremos deshabilitarlo o eliminarlo. La diferencia entre deshabilitar y eliminar un usuario es que al deshabilitar se libera un cupo dentro de vuestro plan, pero se mantiene toda la información del empleado y se puede rehabilitar en cualquier momento. En el caso de que eliminemos el usuario, se eliminará por completo y se perderá toda su información. En la sección de fichajes es donde podremos ver los diferentes fichajes que tiene el empleado. Aquí podremos ver que este empleado ha empezado a fichar y cada fichaje lo podremos ver con su día correspondiente. En la sección de ausencias y vacaciones es donde podremos ver el calendario asignado al empleado, los días de vacaciones que ha calculado el sistema basado en los días de contrato y aquí es donde podremos ver también las solicitudes de este empleado en concreto, además de nosotros como administrador asignarle una ausencia. En el caso de tener una ausencia asignada, podremos ver el nombre pasando el ratón por encima y lo mismo en el caso de los festivos. Cualquier cambio que realicemos en los días de vacaciones del empleado se quedará guardado en el histórico. En la sección de estadísticas es donde nosotros podremos ver, dependiendo del rango de fechas que escojamos, todo lo que tiene que ver con las horas trabajadas, teóricas, jornada, saldo, duración de descansos, etcétera, del empleado. En la sección de contratos podremos ver el contrato que le hemos asignado, le podremos añadir más contratos e incluso insertarle un salario, complemento salarial y asignarle un convenio. En la sección de documentos es, como vimos antes, donde podemos directamente, si queremos, asignarle un archivo y que lo vea este empleado solamente. Aquí en la sección de horarios es donde podremos ver los horarios que tiene asignado el empleado. Debido a que este empleado no tiene un horario asignado todavía, se lo podremos asignar desde Asignar horario. Una vez asignado el horario, podremos verlo aquí en su calendario y más abajo el histórico de horarios asignados.
Además de eso, a la derecha tenemos la sección de tareas, en el que podremos ver, en el caso de que este empleado esté imputando tareas, todas las tareas que está haciendo y su histórico de tareas finalizadas. Además de eso, si volvemos al menú de empleados, podremos asignar ciertas acciones en lote. Si pinchamos aquí, nos seleccionará a todos los empleados. En el caso de solamente querer asignar a uno o más empleados, pincharemos sobre el círculo blanco al lado de su foto de perfil. Si pinchamos en acciones en lote, podremos seleccionar la acción que queremos hacer de manera masiva con los empleados que hemos seleccionado. Finalmente, lo último que queda de la gestión del administrador es la gestión de solicitudes e incidencias. Las solicitudes le llegarán a cada administrador dependiendo de si está asignado como responsable de fichajes o de vacaciones a su correo. Además de eso, el sistema te notificará cuando algún empleado ha solicitado crear un fichaje o ha enviado una solicitud de vacaciones o ausencias. Si pinchamos en la solicitud de fichaje, podremos ver aquí la solicitud de este empleado. Pincharemos en aprobar o declinar dependiendo. Y podremos verlo aquí en el histórico de solicitudes gestionadas. Con las solicitudes de ausencias podremos también verlo desde aquí. Ver las fechas solicitadas, el tiempo restante y si se solapa con algún otro empleado. Asimismo, podremos verlo en el menú de solicitudes gestionadas. El menú de solicitudes también te puede acceder desde aquí. Asimismo, las solicitudes de ausencia y de fichaje también se pueden gestionar desde el dashboard para una gestión más sencilla. Aquí podremos ver esta solicitud de vacaciones con sus días y podremos aprobarla o declinarla. Finalmente, como última anotación, es que todos los administradores también tienen una vista de empleado. Si pinchamos aquí, podremos ver todo lo que tenemos asignado en Sésame, pero como empleado. Nuestro perfil, estadísticas, nuestro equipo, ausencias, vacaciones, nuestro horario, nuestros propios fichajes. Y en el caso de querer volver a la gestión de los empleados, pincharemos en nuestro nombre y volveríamos a la vista de administrador. Espero que este webinar os haya sido útil. En el departamento de soporte técnico nos tenéis disponible por teléfono, por chat o por correo en soporte@sesametime.com. Gracias.